En este espacio de Butacas Vacías vamos a hablar hoy del marxismo cultural, un tema muy importante, fundamental diré yo, para comprender lo que está pasando en el mundo, para comprender toda la ideología anticristiana, toda la ingeniería social. Y estamos con don Ivo Rocher, que aunque es joven lleva ya muchos años estudiando el tema. Bien, Ivo, vamos a empezar preguntándote qué es el marxismo cultural y cómo aparece. Bien, el marxismo cultural como teoría, ¿no? Como teoría que es, evidentemente necesita de la aplicación, ¿no? Necesita de unas herramientas a través. Claro, aquí hay un concepto que es muy importante y es el concepto de Gramsci, del concepto de hegemonía cultural, ¿no? Cuando digamos que se está gestando, ¿no?, ideológicamente el marxismo cultural, hay un ideólogo muy importante que es el fundador del Partido Comunista Italiano, que es Antonio Gramsci, que él en sus obras crea una especie de conceptos y tiene sus teorías sobre cómo hacer la revolución, ¿no? Y aquí es muy importante hablar de la historia del marxismo cultural, porque cuando se hace la revolución comunista en Rusia, evidentemente es un triunfo, ¿no? Curiosamente, hay motivos que normalmente no son explicados por los cuales triunfa esta revolución comunista en Rusia. Por ejemplo, el tema del nihilismo, ¿no? Por allá del siglo XIX, a mediados, el nihilismo apareció en Rusia, ¿no? Tuvo un importante calado, especialmente entre la gente joven, ¿no? El término de nihilismo apareció por primera vez en una carta de Fichte, del filósofo, a un amigo suyo, por allá en 1799, pero es realmente aquí cuando empieza a aplicarse en Rusia, ¿no? Pero tenemos que tener muy importante una cosa, y es que mientras empezaba a gestarse el nihilismo en Rusia, por allá a mediados del siglo XIX, ¿qué había en Europa? En Europa teníamos el romanticismo, ¿no? Esa idea romántica que exaltaba los valores tradicionales de la nación, y realmente aquí tenemos una gran diferencia respecto a Rusia con el resto de las naciones europeas. Y realmente la aplicación del nihilismo y su auge en el siglo XIX toma un papel determinante para lo que será después la victoria de una revolución comunista en Rusia, ¿vale? Después, cuando se intenta hacer lo mismo en Europa, los comunistas se dan cuenta de que se están encontrando con los mismos problemas en todos los países de Europa. Y estos problemas están intrínsecamente relacionados con los valores tradicionales de la nación, así como la familia, la tradición, la religión. Entonces, ellos se dan cuenta de que deben cambiar de estrategia. Y es aquí cuando entra en acción el intelectual que he mencionado antes, que es Antonio Gramsci. Después de Gramsci vendrán los ideólogos de la Escuela de Frankfurt. Y aquí es cuando viene el quién. La Escuela de Frankfurt fue fundada por la financiación de un multimillonario argentino de origen judío que se llamaba Felix Weil, y gracias a su financiación se pudo crear esta Escuela de Frankfurt. Al igual que, por ejemplo, Marx fue financiado por Lionel Rothschild, de la casa Rothschild, ¿verdad? Entonces, y no es ninguna teoría de la conspiración, por supuesto, digamos, los dos cheques que le dio Lionel Rothschild a Marx se pueden ver en el Museo Británico de Londres, es decir, no son teorías conspiranoicas de ningún tipo de página web ni nada, esto puede ir cualquiera y lo puede ver en el Museo Británico de Londres, ahí están los dos cheques, ¿no? Entonces vemos una cosa curiosa, y es que siempre detrás del desarrollo del intelectualismo marxista siempre hay una financiación, normalmente de gente de gran capacidad económica, y en este caso tanto Felix Weil como Lionel Rothschild de origen judío, ¿verdad? Entonces, siguiendo el hilo de lo que llevaba contando antes, cuando se intenta hacer aquí lo mismo en Europa, se encuentran con esa barrera, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué en Europa ese nihilismo a palo seco no entra tan fácil como en Rusia, ¿no? Porque aquí la civilización europea lo rechaza. evidentemente, porque la civilización europea tiene unas raíces, tiene una serie de valores que están mucho más arraigados en la población. La situación que estaba pasando Rusia en el siglo XIX quizá era bastante más trágica para la población, y eso hizo que el nihilismo pudiera tener un gran calado en Rusia, ¿no? Y siguiendo el tema anterior, es muy importante tener en cuenta esto, puesto que en este punto es cuando realmente nace el marxismo cultural, cuando viene a la Escuela de Frankfurt y hace, digamos, suyas algunas de las teorías de Gramsci, ¿no? Muchos de los intelectuales de la Escuela de Frankfurt, podríamos decir Marx Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse, toda esta gente llegará y producirá unas teorías que después cristalizan, digamos, en un concepto que sería la llamada teoría crítica de la sociedad. La teoría crítica de la sociedad es este concepto, lo que pretende es, evidentemente, tener
una visión crítica sobre los valores tradicionales de Occidente, básicamente con el último objetivo de destruirlos, porque recordemos que estos habían sido la principal barrera para la aplicación de una revolución comunista en Europa, y antes lo intentaron. Tuvieron un periodo de gobierno muy breve en Hungría, la revolución espartaquista se llevó a cabo en Alemania, fracasada, a dirección de la polaca, que era de origen judío y comunista, Rosa Luxemburgo, y inclusive se llegó a crear la República Soviética de Baviera, por la dirección de Kurt Kirchner, también judío, ¿no? Entonces, pero todo esto fracasa. Y es aquí cuando nace realmente el marxismo cultural, porque los intelectuales comunistas se preguntan, ¿qué estamos haciendo mal? Entonces, ellos se dan cuenta de que Marx había estado equivocado en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en que el proletariado sería el principal sujeto revolucionario de la revolución comunista, cuando nunca ha sido así. Rusia, cuando triunfa la revolución comunista, era un país agrario principalmente. Y los principales lugares en los cuales ha triunfado una revolución comunista nunca han sido países altamente industrializados. Es curioso, ¿no? ¿Qué persigue concretamente la escuela de Frankfurt? ¿Socavar los cimientos de la civilización cristiana? ¿O sería más allá de eso? Evidentemente, como he comentado, la escuela de Frankfurt nace con el objetivo de intentar averiguar y de buscar una solución a la aplicación de una revolución comunista en Europa, ¿no? Entonces, cuando la escuela de Frankfurt se crea, ellos crean esta llamada teoría crítica de la sociedad, de la cual os he hablado, ¿verdad? Y el fin último, como veremos, y la consecuencia que comporta toda la aplicación de estas teorías es realmente la destrucción total de los valores occidentales. Es decir, de una manera más radicalizada o menos, esto se va llevando a cabo, pero poco a poco y a través de un proceso gradual, trabajando poco a poco. Por ejemplo, el antropólogo intelectual Claude Lévi-Strauss, al principio en su obra Raza e Historia, dice, por ejemplo, que la condición racial de un pueblo no tenían ninguna relación ni afectaban de ninguna manera en su desarrollo cultural o social, es decir, no había ninguna conexión, es decir, como si las razas no existieran, pero él no decía que las razas no existían, evidentemente, lo cual es algo estúpido, puesto que si algo existe como raza y es un componente que está en una determinada comunidad, de una manera u otra, sea menos o más, tiene que afectar en el desarrollo de esta, puesto que si no, no sería nada, ¿verdad? Primero se empezó con esto y después, por ejemplo, se ha acabado diciendo hasta los días de hoy que las razas no existen, ¿verdad? Por eso aquí vemos ese escalonado, ¿no? Diríamos, que cada vez va a más. Primero se empezó diciendo que las razas no afectaban en ese desarrollo, después se acabó diciendo ya directamente que las razas no existen, lo cual es una falacia totalmente anticientífico, puesto que el genetista codescubridor del código genético, James Watson, premio Nobel, dijo públicamente que evidentemente las razas existían y había diferencias entre ellas, evidentemente. Y a raíz de esto fue totalmente dilapidado. Claro, esto nos lleva a una importante reflexión, y si estamos realmente en una sociedad en la cual el conocimiento puede ser de libre circulación, o si realmente estamos en una especie de dictadura ideológica. Porque estos principios del marxismo cultural han llegado a imponerse de una manera tan brutal en nuestra sociedad y la gente ni se ha dado cuenta. Es la aplicación del concepto de hegemonía cultural de Gramsci. Ellos idearon la revolución, su concepto de revolución era que tenían que tomar la cultura para poder hacer la revolución, y esto es lo que ha buscado la escuela de Frankfurt y los intelectuales que la han seguido después. Y podríamos decir que les ha funcionado muy bien. ¿Podría sintetizar cuáles son los principios de la escuela de Frankfurt de una manera muy resumida para que todo el mundo se le pueda quedar? Sí, bueno, realmente esto daría para hacer varias conferencias, ¿verdad? Pero yo puedo hablaros de algunos de esos principios ideológicos. También es muy importante que la gente sepa identificar, ¿no? Normalmente, primero de todo, como he dicho, cuando hablamos de alguien que es marxista cultural, normalmente él no va a saber qué es esto. Es, digamos, una etiqueta que le podemos dar para identificar un corpus ideológico creado por esta gente, ¿no? Uno de los principales aspectos del marxismo cultural, y es que va ligado de un concepto muy importante aquí, que es el relativismo. Antes habíamos hablado del nihilismo, ¿no? El relativismo es muy importante, es decir, nada importa, todo da igual, todo vale. Por ejemplo, en el arte abstracto, ellos lo defienden porque dicen que el concepto de arte es algo ambiguo. Y eso lo que hace realmente es socavar una de las bases de la civilización occidental y cristiana, que es el arte, ¿verdad?
porque el arte es el reflejo de una nación, es el reflejo de su espíritu. Y ellos, digamos, promocionan ese arte abstracto, que a nadie le gusta, por cierto, porque nosotros vemos que el arte abstracto es promocionado a través de instituciones, está institucionalizado, como la ideología de género, que se está institucionalizando ahora mismo, sin el consentimiento de la gente. Tú, si le preguntas a cualquier persona en la calle, no va a entender ese arte. Es un arte que no tiene nada que ver con las raíces de un pueblo o de una nación, ¿verdad? Es un arte que no representa nada, no es la representación del espíritu de nuestra historia, de nuestra nación. Es simplemente un arte que es producto de una mente enferma y que explica muy bien la situación en la cual está nuestra sociedad actualmente, que es una sociedad un poco enferma, fruto de esta ingeniería social. Un arte nihilista, sin sentido, ¿no? No representa nada. Claro, por supuesto. Y por supuesto hay muchos más otros puntos, ¿no? Eso daría más para una conferencia, ¿verdad? Pero otro de los puntos, por ejemplo, sería el homosexualismo. Es decir, es un relativismo también ligado al tema de la sexualidad. Ellos, por ejemplo, dicen que ellos hacen muy inteligentemente una separación entre sexo y género. Esto también es una de las producciones intelectuales de herederos de la Escuela de Frankfurt, como podría ser la judía y comunista Judith Butler, la cual ha sido galardonada por universidades como la de Yale y Berkeley, diciendo cosas como que los hombres y mujeres no deberían determinarse así, puesto que ellos hacen la separación entre sexo y género. Ellos dicen que ellos, aunque nazcan con un determinado sexo, pueden elegir el género que quieran, lo cual es estúpido. Porque si una persona tiene un determinado sexo, ha nacido ya con una determinación. Dios y la naturaleza le han dado ya un punto de partida. Le han dicho, tú eres una mujer y tú eres un hombre y deberás actuar acorde con lo que has nacido. Es estúpido querer actuar acorde de una manera con la que no has nacido. Y esto viene con la intención última de destruirlo todo, de destruir todos los pilares básicos de la civilización occidental, como es la familia, la tradición, el arte, la belleza. Y claro, y aquí es muy importante, como he dicho, el concepto del relativismo, porque es un relativismo aplicado a todo. Con Claude Lévi-Strauss vino el concepto del relativismo cultural y así es como consiguen destruir las bases de la civilización occidental, que, recordemos, eran esa barrera que necesitaban destruir los comunistas para hacer su revolución en Europa. Pero es una forma muy burda, ¿no? Porque son principios absurdos que ya se ve que son falacias, pero la gente se los cree. ¿Por qué la gente no tiene sentido crítico? Bien, es que es muy difícil realmente, digamos, rebelarse contra todo esto, puesto que desde que ellos idearon el concepto de hegemonía cultural, han estado trabajando muy duramente para tomar todo el ámbito cultural. Y hoy en día, todo lo que nos rodea, las películas, la música, la televisión, todo tiene un mensaje político. Es decir, cuando una persona ve una película, es un mensaje que se graba en su cerebro y trate sobre un tema a otro, siempre tiene un aire, siempre tiene unos temas ocultos y siempre tiene un mensaje social. Y todo el arte y toda la cultura hoy en día están plagadas de esos mensajes. Entonces la gente es constantemente bombardeada de todo tipo de mensajes que contienen, digamos, entre líneas, esa doctrina del marxismo cultural. Porque, como bien ellos pensaron, debían conquistar la cultura para hacer la revolución y parece ser que su teoría les está funcionando. Y si alguien se rebela contra esto, el arte cristiano, pensemos, entonces, ¿qué pasa? ¿Lo vetan, lo silencian, lo atacan? Como hoy en día esta doctrina ha llegado a un nivel de expansión alarmante, puesto que no es cosa de un solo partido, es algo que, como una especie de pulpo, agarra todos los ámbitos de la vida social de la gente. Es algo muy sutil, pero que está presente en todos los ámbitos de la vida social de las personas. Y por eso, cuando una persona se rebela contra alguno de esos principios, es inmediatamente estigmatizada. Y será visto como una persona intolerante, cuando realmente los intolerantes son ellos, puesto que ellos aceptan la libertad, pero siempre dentro de sus principios, cuando eso no es ninguna libertad, eso es la peor de las dictaduras, porque la peor de las dictaduras es precisamente la dictadura que se camufla bajo los pretextos de la libertad, ¿verdad? Sería, por tanto, como una metanoia, pero al revés de como dijo nuestro Señor, ¿no? De los principios cristianos, volver al pecado, a la rebelión contra Dios. Sí, y realmente hay una cosa que se me ha olvidado comentar de los puntos ideológicos de esta ideología, porque tiene muchos, ¿no? Podríamos desgranarlos en muchos, pero evidentemente es, por ejemplo, tienen un sentimiento religioso muy exacerbado, ¿verdad? Pero eso sí, no con todas las religiones. Recordemos que su objetivo era acabar con los principios y las bases de la civilización occidental. Por lo tanto, ellos son profundamente anticristianos. Eso sí, si
vienen contingentes poblacionales de otro lugar de Europa, de otro lugar del mundo a Europa, ellos estarán contentos de que ellos practiquen su culto religioso aquí en Europa, ya sea musulmanes o de otro tipo. Ellos, de hecho, lo promocionan y se alegran de que esta gente sea religiosa dentro de nuestra civilización cristiana, pero sin embargo, ellos son profundamente antirreligiosos, pero especialmente con la cristiandad. ¿Qué otros puntos importantes podríamos nombrar para que la gente vaya teniendo claro cuáles son y sepa estar alerta a ellos? Sí, hay muchos puntos. Como he comentado, uno es la promoción de arte degenerado para corromper el espíritu de la población, ¿verdad? Y hacerla más vulnerable ante esa manipulación ideológica, al nihilismo, la falta de unos valores sólidos. La promoción de homosexualismo, por ejemplo. Evidentemente, el tema del homosexualismo es muy interesante porque, por ejemplo, hay países actualmente en los cuales, evidentemente, los homosexuales no son perseguidos, pero, evidentemente, no se permite la promoción libre del homosexualismo. Y, sin embargo, como por ejemplo Polonia, que son países soberanos y democráticos, ¿verdad? Si la gente ha votado determinados partidos, una determinada constitución, que impide la promoción del homosexualismo y la pedrastria, como son, por ejemplo, Rusia, como son, por ejemplo, Polonia. Ya todos los medios en los países que están especialmente dominados por el marxismo cultural se quejan y hablan de una situación aberrante, pero ellos, sin embargo, dicen defender la democracia. Pero recordemos que ellos siempre defienden la libertad de expresión cuando les interesa, pero cuando no les interesa la tachan de fascismo o cualquier otra cosa. Porque, como he dicho antes, la peor de las dictaduras es la que está camuflada bajo los principios de la libertad y esos sus principios ideológicos. Otro de los puntos también sería, por ejemplo, el inmigracionismo. Y aquí podríamos tocar un tema muy importante, puesto que una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, aquí en Europa se empieza a instaurar lo que es el llamado estado de bienestar, ¿verdad? Como decía Mandel en su Tratado de Economía Marxista, el estado de bienestar es una respuesta, digamos, o se basa en gran parte a los sistemas nacionalsocialista y fascista, en el sentido de que se intenta crear unas condiciones de vida mejores para la población y se busca una gran masa de población de clase media. Y es aquí cuando... Y el estado de bienestar, evidentemente, estas son bases, como decía Mandel en su Tratado de Economía Marxista, en el fascismo y el nacionalsocialismo, porque recordemos, por ejemplo, que Italia y Alemania, al terminar la Segunda Guerra Mundial, eran los únicos dos países que tenían, por ejemplo, una red de autopistas pública y gratuita. Hoy en día aquí, por ejemplo, aún seguimos pagando autopistas, ¿verdad? Bueno, el caso es que con este estado de bienestar los comunistas tienen un grave problema en Europa, y es que han perdido su sujeto revolucionario, que es el obrero. Y es aquí cuando los intelectuales dicen, muy bien, hemos perdido nuestro sujeto revolucionario, necesitamos uno nuevo. ¿Por qué? Porque ya no hay clases bajas. Ese proletario de las fábricas que era maltratado y vivía bajo unas condiciones deplorables, ya no está en Europa, gracias al estado de bienestar. Entonces ellos buscan un nuevo sujeto revolucionario y es aquí realmente cuando termina de gestarse el marxismo cultural. Y ese sujeto revolucionario ellos lo encuentran en el inmigrante, que ellos dicen el oprimido, ¿no? Pero no solo en el inmigrante, sino digamos, en varios tipos de personas de la sociedad que serían considerados parias, así como prostitutas, drogadictos, incluso enfermos mentales. En el mayo del 68, yo cuando explico el tema del marxismo cultural en mis conferencias, hablo mucho del mayo del 68 porque es muy importante, es una gran labor de ingeniería social. Pero el caso es que en el mayo del 68 incluso se llegó a reivindicar a los enfermos mentales como sujetos revolucionarios, a las prostitutas, incluso aquí nace la llamada contracultura, otro intento de destruir la cultura occidental, que se basaba en decir, por ejemplo, no, es que el loco es mejor que el cuerdo porque el loco puede ver unas cosas que el cuerdo no puede ver. Se trataba de darle la vuelta a la sociedad como un calcetín para destruirla. Y es aquí cuando ellos hacen de sujetos revolucionarios nuevos a los inmigrantes y a una especie de parias de la sociedad que en vez de ayudar a los pobrecitos lo que le hacen es convertirlos en sujetos revolucionarios y carne de cañón. Y aquí es como nace, digamos, la xenofilia y la xenomanía, la promoción del inmigracionismo, porque son sujetos revolucionarios, digamos, de esta doctrina degenerada del marxismo cultural. No sé si quiere comentar algún aspecto más importante del marxismo cultural que ya ha podido quedar sin nombrar. Bueno, yo, como he comentado, el marxismo cultural se compone de muchos principios ideológicos que podríamos clasificar, así como el arte degenerado, el inmigracionismo, la promoción del homosexualismo,
Pero a grandes rasgos yo quiero comentar que espero que el oyente y la gente que haya escuchado esto ya sepa empezar a saber identificar el marxismo cultural, puesto que eso es muy importante. Por ejemplo, como he dicho, hay muchos principios ideológicos, pero yo estoy seguro de que ya la gente sabrá por dónde ir. Por ejemplo, la llamada ideología de género no es más que una pequeña parte de esto que podemos llamar el marxismo cultural. Pero sin embargo la gente no habla nunca de marxismo cultural, porque es, digamos, una debilidad para esta gente, puesto que si empezáramos a hablar de marxismo cultural sabríamos identificarlo rápidamente. Pero el problema actualmente es que esta ideología ha tenido un calado tremendo en la sociedad occidental. Y por eso podríamos decir que las teorías de Gramsci y de la Escuela de Frankfurt eran acertadas, puesto que les está saliendo bien y hay que tener en cuenta que no es cosa de un partido político, por ejemplo. Muchos de los principios del marxismo cultural son ampliamente aceptados por la mayoría de partidos, por ejemplo, de España. No así de otros países, por suerte, como he comentado antes, Polonia o Rusia, pero sí la mayoría de partidos de Occidente, ya sea en alguno de sus puntos el homosexualismo o cualquier de estos puntos. Porque, por ejemplo, ¿quién va a parar la promoción de arte abstracto en la civilización occidental? Casi ningún partido se va a preocupar de eso, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de políticas y una serie de principios que no van a cambiar, votemos al partido que votemos. Y eso realmente eso es realmente una dictadura, ¿verdad? Este marxismo cultural tiene cabida en las democracias liberales, ¿no? No en Polonia, no en Rusia. Claro. Aquí hay algo a comentar muy interesante, y es que una vez termina la guerra en el 45... hay dos grandes vencedores. Uno es, por una parte, el comunismo y por otra, el capitalismo. Eso sí, no debemos confundir el marxismo cultural con, por ejemplo, ese socialismo real de la Unión Soviética o, por ejemplo, que podríamos tener hoy en día en Corea del Norte con el sistema Juche, ¿verdad? Yo, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de que mientras en Rusia, en la Rusia comunista, la Unión Soviética, se hablaba de la Segunda Guerra Mundial como la Gran Guerra Patria e instaban a los soldados a morir por la madre patria, aquí los comunistas decían que un patriota era un idiota. Es decir, ambos eran comunistas, pero unos se hacían fuertes y otros trabajaban para el enemigo desde fuera. Por ejemplo, el tema de Corea del Norte hoy. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a cualquiera de nosotros se nos ocurriera cruzar en masa la frontera de Corea del Norte? Acabaríamos literalmente cosidos a tiros, ¿verdad? Pero sin embargo, hoy en día, aquí en Europa, cuando un refugiado intenta cruzar una frontera y una reportera le da una zancadilla, esa reportera es odiada hasta la muerte y hemos conseguido que todo el mundo consiga odiar a esa reportera, ¿no? Que salió hace poco en las noticias, ¿no? El tema de Hungría. Por lo cual, aquí los comunistas defienden abrir las fronteras, mientras en otros sitios es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ese marxismo cultural que ese socialismo real. El socialismo real ya ha tenido una aplicación en su territorio, mientras que el marxismo cultural busca ser una alternativa de los intelectuales comunistas ante la imposibilidad de haber podido hacer esa revolución comunista. Por lo que podríamos decir que si bien ambos son comunistas, siguen diferentes caminos, pero el fin es el mismo en ambos. Y usted a nivel personal, ¿cómo empezó a interesarse por estos temas? ¿Cómo tuvo luz para discernir, ¿no?, lo que estaba pasando en el mundo, qué desencadenó? Bien, esto es un proceso bastante lento. Yo nací en un barrio obrero de clase baja. Eso sí, por suerte pude asistir desde que tuve 3 años hasta los 15, toda la educación obligatoria a un colegio católico. Y para mí, yo tuve una manera de ver la vida y ver las cosas allí, ¿no? Eso sí, a la vez, yo crecí rodeado de gente, de todo tipo de delincuentes, rodeado de una inmigración masiva debido a que yo pues, nací en una familia con muy pocas capacidades económicas. Y a mí ante esto se me presentó el comunismo como una alternativa a la situación que vivíamos allí, ¿no? Entonces, cuando yo vi que realmente ellos no se preocupaban de que nuestra situación estuviera mejor, sino me hablaban de los derechos de los transexuales y de todo este tipo de cosas, dije, bueno, en realidad no les interesa a esta gente defenderme. Esta gente me está hablando de unas cosas que no me interesan para nada y más bien me perjudican como persona y me llevan por un camino tortuoso que no me va a llegar a ningún sitio, desde luego. Entonces, aquí mi mente empieza a empezar a preguntarse qué está pasando en este mundo. Y como he dicho, es un proceso progresivo, porque yo cuando termino la educación obligatoria y tengo que asistir a una escuela pública normal, yo encuentro que todas las cosas allí son diferentes. Es decir, la juventud fumaba en cualquier sitio,
el respeto al profesor, a los profesores era nulo, la metodología era básicamente estúpida en clases, se dejaba hacer a los alumnos lo que les daba la gana, se iban cuando querían de clase. Entonces yo empecé, claro, yo había crecido en un ámbito que no era ese. Yo había crecido en un lugar que había una disciplina y había una serie de valores inquebrantables. Y cuando yo llegué a la educación pública me pregunté, ¿qué está pasando con la educación, ¿no? Entonces, aquí el tema principal viene ya cuando yo llego a la universidad. Yo a mis 20 años no he tenido mucha experiencia, pero evidentemente yo cuando llego a la universidad me doy cuenta rápidamente de que hay una doctrina allí muy bien definida y que si alguna de las personas que está allí se atreve a ir en contra de esa doctrina será duramente estigmatizada, puesto que ellos dicen defender mucho la pluralidad de ideas y el debate público, pero estando en la universidad que estoy yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que eso no es verdad, es lo que hablábamos antes, ¿no? Esa libertad de pensamiento, eso sí, siempre y cuando no vayas contra ellos, por lo tanto no hay ninguna libertad de pensamiento en realidad. Yo tengo muchas anécdotas a nivel personal en la universidad que vienen a explicar lo muy manipulada que está y es realmente la educación una herramienta que han hecho suya esta gente yo que comentaba, ¿no?, los revolucionarios de la escuela de Frankfurt, ¿no? Por lo tanto, han tomado el ámbito cultural, principalmente a través de la educación. Y yo fui víctima de eso, y es principalmente cuando llego a la universidad y veo todo esto, cuando me empiezo a preguntar, ¿qué está pasando aquí? Entonces empecé a investigar y acabé con el tema de la escuela de Frankfurt, el marxismo cultural, las ideas de Gramsci y todo esto. Si una persona quiere investigar por su cuenta, tiene que tener una formación previa, ¿no? No puede investigar a ciegas, ¿no? Tiene que tener una base. Claro, antes hay que saber, por ejemplo, lo que es el marxismo, hay que tener unas nociones básicas de filosofía y de historia, porque si no, la gente se va a perder, ¿no? Claro, yo por suerte he podido tener estas bases a través de la educación que, claro, yo los conozco porque he estudiado con ellos y a mí me han enseñado esta doctrina, ¿no? Pero una persona que no haya estado en la universidad, quizá le cueste entender esto. Pero, claro, también es el hecho de que como ellos dominan la cultura, no se van a dejar identificar como marxistas culturales ellos mismos. Dirán que es pluralidad de ideas o lo etiquetarán de cualquier manera, ¿no? Pero lo que tiene razón es que es difícil hoy en día llegar a esa conclusión porque hay pocos libros sobre la materia, puesto que el ámbito intelectual, desgraciadamente, ha sido tomado en gran parte por ellos. No haciendo libros sobre política, sino haciendo filigranas intelectuales y teorías para defender, digamos, de alguna manera, para defender lo indefendible, pero a través del uso de su retórica y de sus capacidades intelectuales han podido hacer de toda esa doctrina degenerada algo defendible hoy en día, lo cual es admirable, porque hay que ser muy inteligente para hacer eso, y esta gente eran intelectuales muy inteligentes, evidentemente, ¿no? Pero, evidentemente, las consecuencias que comporta esto son terriblemente destructivas, puesto que la destrucción de las naciones occidentales es el fin último de esta doctrina. Más que pocos libros, yo diría poca gente que los recomiende también. Claro, es algo que normalmente se habla muy poco, ¿verdad? El tema del marxismo cultural, incluso hay gente dentro de mi círculo social que no sabe lo que es o que no sabe identificarlo, ¿no? Esto evidentemente no es su culpa, es debido a una falta de formación sobre el tema, puesto que no se habla de esto en los medios, ni evidentemente hay muchos libros sobre el tema. Y quien salga públicamente a hablar sobre este tema puede ser tachado públicamente y estigmatizado. Por lo tanto, hay una especie, como he comentado, de dictadura ideológica, no dictadura de un tipo autoritario, o una dictadura militar, pero sí hay entre líneas y debajo de todo esta dictadura ideológica bajo los principios del marxismo cultural. Vamos a volver a la escuela de Frankfurt, tampoco nos hemos ido del todo, ¿no? Porque tenía que ver con lo que estabas diciendo. Vamos a hablar un poco del Instituto Tavistock. ¿Qué tiene que ver con Frankfurt y cuáles son sus principios? Bueno, el Instituto Tavistock es más que nada, digamos, una herramienta de ingeniería social. Evidentemente, cuando nosotros vemos cómo está la sociedad hoy en día y vemos cómo estaba 100 años, teniendo memoria, la han dejado irreconocible, ¿verdad? Entonces, aquí se nos plantea una principal pregunta y es ¿cómo de tener una situación hace 100 años a estar así hoy en día hemos llegado hasta ahí? En la historia de la humanidad 100 años no son nada. Es decir, ¿cómo ha cambiado la sociedad de manera tan radical? Básicamente esto se hace a través de la ingeniería social. Y la ingeniería social
corresponde evidentemente a unos principios ideológicos. El Instituto Tavistock, digamos, que proporcionaría esas herramientas, puesto que aquí se estudia cómo llegar a la mente de la gente y cómo manipularla, por lo cual el Instituto Tavistock sería una herramienta al servicio de esta gente para llevar a cabo la aplicación de sus teorías degeneradas sobre la población en forma de ingeniería social. Y esto toma forma a través de medios de lo más insignificantes y a primera vista inocentes, como pueden ser las películas. ¿Cómo se llega también a la mente de la gente? Aparte de las películas, ¿tiene algún sistema concreto para poder tener adeptos? No, realmente, simplemente ellos tienen que tomar todo el ámbito cultural con el cual una persona está en contacto desde que crece. Evidentemente, los medios de comunicación forman hoy en día un papel muy importante en esto, ¿vale? Pero más allá de esto, hoy en día no hay mucho más allá. El tema, en otros años serían otros métodos, pero hoy en día tenemos una serie de métodos que son muy eficaces y a través de ahí pues se va controlando. Es todo un proceso muy lento, pero muy efectivo y muy sutil, que ha empezado con la creación de ese intelectualismo y claro, ellos van tomando todos los aspectos de la vida social humana. Algo tan insignificante como por ejemplo puede ser un tebeo, un libro, una novela. Si esto lo produce una persona con una determinada ideología, puede introducir de manera subliminal o entre líneas, de manera complementaria, su forma de pensar en toda esa producción cultural. Así que el marxismo cultural, tal y como indica su nombre, tiene su aplicación a través de la conquista de todos los aspectos culturales a través de los cuales rodea una persona y crece, ¿no? Todo se basa en la cultura y en el concepto de hegemonía cultural gramsciana. ¿Hasta qué punto son incompatibles los principios del marxismo cultural con los principios católicos? Como he comentado antes, uno de los principales puntos del marxismo cultural se caracteriza por un componente altamente antirreligioso, ¿verdad? Y como he comentado, no es igualmente antirreligioso con todas las religiones, sino especialmente como el cristianismo, al ser esta la religión base de nuestra civilización occidental. Los principios de la Iglesia evidentemente difieren altamente con la mayoría de los principios del marxismo cultural, porque mientras que la Iglesia debe ser algo férreo que se mantiene con sus principios divinos como si fuera un faro en una tormenta, el marxismo cultural es el puro relativismo. Así que digamos que en ese sentido están en las antípodas uno de otro. Pero sin embargo, siempre hay gente que a lo mejor va a intentar relacionarlos, puesto que normalmente el enemigo no se encuentra adelante, se encuentra muchas veces entre las propias filas, ¿verdad? Y de esto se habló, por ejemplo, en el anterior programa de Butacas Vacías sobre sincretismo y masonería. Y claro, evidentemente están totalmente en disonancia, pero siempre va a haber gente que intente mezclar unos con otros, ¿verdad? Pero todo esto de que he comentado, que es muy importante saber que el enemigo normalmente no lo tenemos enfrente, sino entre nuestras filas, es algo que saben muy bien los comunistas. Y de ahí vienen todas esas purgas, por ejemplo, estalinistas, sobre las cuales no veo ninguna película de Hollywood, por ejemplo. ¿Cuáles son las consecuencias últimas de esta doctrina? ¿Hasta dónde quieren llegar? Bien, como he comentado, el fin último de esta doctrina es la destrucción y la desaparición de la civilización más avanzada que ha existido jamás sobre la Tierra y la que nos ha comportado los mejores avances, que es la civilización europea, cristiana, occidental y blanca, ¿verdad? ¿Por qué quieren destruir esto? Bien, esto tiene su origen en lo que he comentado, en la aplicación de una revolución comunista aquí. Pero si observamos a qué colectivo pertenecen todas esas personas, ¿no?, que defienden esta ideología y los intelectuales que promocionaron esto, nos vemos que todos ellos tienen una especie de puntos en común, ¿no? Por ejemplo, hay países en los cuales nunca va a ser aceptado el marxismo cultural, ni muchos de sus principios. Por ejemplo, en Israel, todos sabemos que ellos tienen unas políticas altamente racistas y dijeron, por ejemplo, que no iban a aceptar ni a un refugiado. Esto sería increíble decirlo en Europa. Sería incluso un escándalo si en algún país de Europa dijera algo así, ¿verdad? Pero sin embargo vemos que esa doctrina es creada por unos para otros, pero no para sí mismos, ¿verdad? Puesto que el fin último de esta doctrina es la destrucción del enemigo, es como un arma. Y es un elemento para disolver las naciones en el mundo y para poder llevar a cabo una revolución de cualquier tipo y poder dominar más a las naciones, porque
el concepto de soberanía nacional aquí es muy importante. El hecho de que una nación se rebele ante organismos internacionales y diga, pues yo no voy a aplicar estas políticas, es algo impensable hoy en día, ¿verdad? Pero que es algo que realmente va intrínsecamente relacionado con el concepto de soberanía nacional, y a ellos que les gusta hablar tanto de democracia también va ligado con la democracia, porque es el derecho a autodeterminación de un pueblo, pero no en un pueblo en un sentido universalista, como dicen ellos, ¿no? Puesto que todos somos diferentes y el ser humano de manera sana es atraído por lo igual, ¿verdad? Así que esto es realmente una herramienta, ¿no?, para destruir todos los pilares de la civilización occidental y poder dominar y doblegar a estas naciones, porque una nación la cual no tiene ninguna identidad ni tiene ningunos mecanismos para diferenciarse ella de los demás es fácilmente manipulable. Pero ¿quiénes están detrás de todo esto? ¿Qué personas y qué organizaciones? ¿Se pueden nombrar? ¿Se saben ya? Bueno, yo he comentado bastante, ¿no?, el tema de todos estos intelectuales, ¿no? Sería difícil poder identificarlo, puesto que daría para una conferencia. Pero entre todos ellos podemos ver una serie de características, ¿no?, que comparten. Normalmente son personas ligadas a la masonería, al comunismo y a una determinada confesión religiosa, ¿verdad? Pero yo normalmente cuando hablo de esto, en charlas más extensas como una conferencia, ¿no?, por ejemplo, yo te diré que empieza hablando de los inicios de la masonería especulativa para explicar lo que fue el marxismo cultural. Pero eso sería algo que, por ejemplo, daría para hablar mucho y ahora no tendríamos tiempo para eso. ¿Cómo nos podemos proteger contra este veneno? ¿Qué podemos hacer en la práctica para no dejarnos intoxicar? Bien, esto es una pregunta muy interesante y me alegra que me preguntes esto porque la gente necesita saber qué hacer ante la aplicación y la imposición de estas doctrinas degeneradas, ¿no? Claro, es muy difícil, como he dicho antes, rebelarse contra todo esto porque todos los ámbitos de la vida social están copados por ese intelectualismo de tipo marxista, ¿no? Y que muchas veces no es visible y la gente a lo mejor no sabe que son marxistas culturales y no saben que han sido manipulados a través de los medios, ¿no?, y de la cultura. Pero claro, lo primero de todo es tener una base ideológica y unos principios sólidos. Es alguien cristiano o altamente nacionalista, tradicionalista, pero que tenga unos férreos principios y que no se deje manipular por nada, que tengan espíritu crítico con lo que ven en la televisión y que intenten identificar algunos de los puntos que he comentado yo y que invito a la gente a que busque qué es el marxismo cultural y se entere de cuáles son todos sus puntos ideológicos, sepa identificarlos cuando ve una película, cuando ve un anuncio en televisión, cuando leen un libro. Todo eso está presente en todos los ámbitos de la vida cultural y la gente, primero de todo, debe aprender a identificarlos para poder defenderse de ellos, porque lo primero de todo es saber identificar a tu enemigo, porque si no, no te puedes defender de él, ¿verdad? Entonces, primero de todo, que la gente tenga unos valores férreos, sólidos, y que después aprenda a identificar el marxismo cultural y a ser como una especie de impermeable que escupa toda esa imposición doctrinaria que se nos ejecuta a las personas a través de los más diversos medios hoy en día. Ellos tienen el dinero, tienen el poder, realmente nosotros lo que tenemos es la fe, ¿no? Y es una lucha en el terreno de los ideales, ¿no? El ideal católico contra el ideal de las fuerzas del mal, ¿no? Quizás los hijos de las tinieblas están siendo más astutos de momento. Sí, de momento, pero todos sabemos, como buenos cristianos, cómo acabará todo esto. Y realmente sabemos que esta gente, sus principios abiertamente son principios altamente destructivos y malignos para cualquier persona. Por lo tanto, nosotros lo único que podemos hacer es rebelarnos y defender la fe y la verdad hasta el final contra la imposición de esta gente. ¿Quiere dar ya un mensaje final, un eslogan con fuerza, con garra, para convocar a la gente a pensar por sí mismos? Bueno, yo simplemente quiero comunicarle a la gente que se informe sobre lo que es el marxismo cultural, que tenga unos principios ideológicos y unos valores sólidos y que eduquen ellos a su familia. Es muy importante el concepto de la familia aquí, que no he hablado antes, ¿verdad? Porque antes, por ejemplo, a la gente, ¿quién lo educaba? La gente que vivía en el campo, por ejemplo, los chicos eran educados por el párroco de la iglesia, la familia y poco más. Iban a la escuela a aprender. Ahora, en muchas escuelas a los chicos se les enseña todo menos conocimientos prácticos, ¿verdad? Así que es muy importante que los chicos nazcan en una familia con unos principios férreos sólidos, una familia unida y que sean resistentes respecto a esta manipulación ideológica que se está llevando
a través de los niños. Hoy que vivimos en las ciudades, la gente ya está apartada más de Dios y de la naturaleza en las ciudades, ¿verdad? Y mucha gente desarrolla enfermedades en estas grandes ciudades horribles de cemento y de asfalto, ¿no? Que realmente van en contra de la naturaleza humana, porque el ser humano como creación divina está hecho para estar en contacto con la naturaleza también, ¿no? Sería, por tanto, por un lado atacando a la familia, que es la célula básica de la sociedad, eso está fuerte, y por otro lado atacando a la patria, ¿no? Los signos de identidad de los pueblos, ¿no? Con esto de la globalización. Sí, sí. Lo interesante aquí es que has mencionado una palabra muy importante, y que es la palabra globalización. Si vemos, el liberal capitalismo defiende la globalización bajo unos intereses, ¿no? Los intereses del libre mercado. Pero sin embargo los marxistas también defienden en cierto modo la globalización y la libre apertura de fronteras. Por lo cual, ante esta situación, vemos como dos doctrinas que en principio eran totalmente opuestas van en pareja globalizadora. Entonces aquí las naciones se quedan solas. Y por eso es muy importante que la gente sepa esto y que se rebele contra esta imposición ideológica. También la Iglesia Católica da principios firmes, la tradición, contra estos dos extremos, ¿no? Tanto el capitalismo como el comunismo. Claro, por supuesto. Por supuesto. Pero tenemos que tener en cuenta que, como he comentado antes, debido al componente altamente antirreligioso que caracteriza esta doctrina y que pretende alejar a las personas de lo que es natural y de la divinidad, pues, por ejemplo, el hecho de la vida en ciudad dificulta mucho que esto y les facilita la tarea a ellos, porque la gente vive totalmente enajenada de lo que es realmente la esencia humana, ¿verdad? Viven como hormigas en hormigueros, en edificios horribles. Evidentemente no es su culpa, es una imposición que viene desde arriba. Y la gente desarrolla grandes enfermedades, ¿no? En las ciudades, incluso enferma de cuerpo y mente, ¿no? Porque no está en un ámbito que se acorde a él. Y eso es propicio para que el hombre abandone lo que es la divinidad y los valores eternos del ser humano. También les facilita la labor el hecho de que la Iglesia misma esté en crisis, ¿no? Una Iglesia católica firme, tradicional, pues ayudaría mucho a combatir todo esto, ¿no? Pero si el marxismo ha entrado en la misma Iglesia, pues tiene la batalla ganada. Claro, por supuesto, es lo que comentaba antes, ¿no? De que el enemigo muchas veces no lo tenemos enfrente, sino entre nuestras propias filas, ¿no? El programa, yo creo que anterior de Butacas Vacías, número 3, con Pedro Valera, que hablasteis, ¿no? Sobre el tema de sincretismo y masonería, creo que dejó muy claro este tema. Muy bien. Pues muchas gracias, Ivo Rocher, por dar estos principios, estos rudimentos sobre el marxismo cultural. Invitamos a las personas que quieran a conocer más en profundidad el tema. Hay libros, pueden investigar y sobre todo pues a pedir a Dios luz, ¿no? Para que puedan ver la verdad.